La historia de Esparta comienza mucho antes de que su nombre generara ecos de disciplina férrea y un aura casi mítica. Para entender el origen de este pueblo guerrero, es necesario retroceder hasta el segundo milenio antes de Cristo, cuando Grecia aún no era un conjunto de polis definidas, sino una constelación de asentamientos tribales que buscaban su lugar en un territorio fragmentado por montañas y valles. En ese panorama incierto surgieron los dorios, un pueblo indoeuropeo, cuya llegada al Peloponeso sería determinante para el nacimiento de la futura Esparta. Los dorios habrían penetrado en la península alrededor del siglo XII a.C., durante el colapso de las civilizaciones micénicas. Su migración, conocida tradicionalmente como la invasión doria, no fue un solo evento violento, sino un proceso gradual de desplazamientos y asentamientos que reconfiguró la estructura política y étnica de la región. En Laconia, una fértil planicie al sureste del Peloponeso, encontraron un territorio apto para establecerse y someter a las poblaciones locales. Este proceso de dominación sentó las bases para un nuevo orden social, en el cual los invasores se convirtieron en una aristocracia guerrera que pronto consolidaría su poder. El asentamiento original de los dorios en Laconia no se organizó inicialmente como una ciudad unificada. En realidad, eran 4 aldeas principales, llamadas Pitane, Mesoa, Limnai y Kinosoura, situadas en las orillas del río Eurotas. Con el tiempo, estas comunidades se fusionaron políticamente en un proceso conocido por los antiguos como sinoikismos, la unión de casas o aldeas. La ciudad resultante sería llamada Esparta, aunque los propios habitantes la conocían también como Lacedemonia, en honor a un legendario rey homónimo cuya figura se mezclaba entre mito y recuerdo ancestral. La fusión de estas aldeas dio origen a una de las polis más influyentes de la antigua Grecia. El nuevo estado espartano no solo heredó las tradiciones guerreras de los dorios, sino que las llevó a un grado de organización y disciplina sin precedentes. La idea de que Esparta existía ante todo para la guerra se remontaba a estos primeros siglos, cuando la supervivencia dependía de mantener un dominio constante sobre los pobladores sometidos. En ese contexto, el militarismo se convirtió en una necesidad cotidiana y no en una simple elección cultural. El entorno geográfico también contribuyó. Laconia, resguardada por montañas, poseía tierras fértiles en comparación con otras regiones griegas, por lo que pronto se convirtió en un territorio codiciado. Para protegerlo, los espartanos optaron por fortalecer su sociedad desde sus cimientos. De esta época temprana surge también la figura mítica de Licurgo, el legislador espartano. Aunque los historiadores debaten si realmente existió o si es una personificación de una reforma más amplia, la tradición afirma que Licurgo creó la constitución espartana, la Gran Retra. Según el relato, Licurgo viajó a Delfos en busca del consejo de Apolo y regresó con instrucciones divinas para reorganizar todo el sistema político y social. La Gran Retra estableció una rígida estructura dual de poder, encabezada por 2 reyes hereditarios que gobernaban simultáneamente. Este sistema diárquico, único en Grecia, pretendía evitar que una sola figura concentrara demasiado poder y aseguró la continuidad del liderazgo militar incluso en tiempos de guerra. Junto a los reyes, la Retra instituyó 2 órganos fundamentales, la Gerusía y la Asamblea. La Gerusía, un consejo de ancianos formado por 28 gerontes mayores de 60 años, y los 2 reyes, actuaba como la principal autoridad deliberativa y judicial. Su función era guiar a la polis mediante la experiencia, la prudencia y la interpretación de las leyes tradicionales. La Asamblea, por otro lado, estaba compuesta por todos los ciudadanos varones de pleno derecho, quienes podían aprobar o rechazar propuestas, aunque sin debatirlas. De este modo, Esparta combinaba elementos aristocráticos, monárquicos y democráticos en un sistema singular cuyo objetivo no era favorecer la libertad individual, sino preservar la cohesión del Estado. La sociedad espartana se estructuró desde su origen para sostener un modelo de guerra permanente. Los espartiatas, los ciudadanos de pleno derecho, formaban la élite guerrera. Su estatus dependía estrictamente de su capacidad para mantener un estilo de vida dedicado por completo a la preparación militar. Para garantizar que estos ciudadanos pudieran entrenarse sin preocuparse por labores agrícolas, los dorios sometieron a la población local
y la transformaron en hilotas, esclavos estatales que trabajaban la tierra y entregaban una parte de su producción a los amos espartanos. Esta base servil era indispensable para el desarrollo de la futura sociedad espartana, permitiendo que los ciudadanos se formaran exclusivamente como soldados. La tensión entre amos e hilotas marcó el destino de Esparta desde sus orígenes. Las comunidades sometidas no aceptaban pasivamente su condición, y su resistencia constante obligó a los espartanos a perfeccionar un sistema de vigilancia severo. Este estado permanente de alerta alimentó aún más el etos militar. Esparta se vio obligada no solo a entrenar guerreros, sino a construir una cultura que justificara y reforzara la supremacía del grupo dominante. La disciplina férrea, la austeridad y la obediencia se convirtieron en valores esenciales que se transmitían desde la infancia y que, con el tiempo, definirían la identidad espartana frente al resto de Grecia. El siglo VIII a.C. fue decisivo. En ese periodo, Esparta lanzó una serie de campañas para expandir su territorio mediante la conquista de Mesenia, un territorio fértil al oeste, la guerra mesenia, que se prolongó durante décadas, transformó a los mesenios en nuevos hilotas y duplicó de golpe la base productiva de Esparta. Esta expansión territorial consolidó el dominio espartano en el Peloponeso y convirtió a la polis en una potencia militar y agrícola. Sin embargo, la creciente población de hilotas también incrementó el riesgo de rebeliones masivas, por lo que la sociedad espartana endureció aún más sus mecanismos de control interno. La victoria sobre Mesenia impulsó a Esparta hacia una nueva etapa de estabilidad y prosperidad relativa. En este periodo, los espartanos desarrollaron una identidad colectiva basada en la igualdad entre los ciudadanos, la lealtad al Estado y la primacía del deber militar. A diferencia de otras polis, Esparta no construyó murallas defensivas alrededor de su ciudad. El argumento tradicional era que las murallas de Esparta eran sus hombres, una idea que revelaba la profunda confianza en la formación hoplítica y en la disciplina del ejército ciudadano. Con el tiempo, esta filosofía se convirtió en un símbolo del orgullo espartano, cristalizando en su imagen de fortaleza humana más que arquitectónica. A medida que el poder espartano crecía, también se fortalecía su influencia política en Grecia. Para finales del siglo VII a.C., Esparta encabezaba la Liga del Peloponeso, una alianza militar que incluía a varias ciudades del sur de Grecia y aseguraba el liderazgo espartano en asuntos exteriores. La educación del guerrero, agogé. El sistema educativo espartano, conocido como agogé, fue una de las instituciones más rigurosas y temidas del mundo antiguo. Su propósito no era producir ciudadanos instruidos en las artes, la filosofía o la retórica, como ocurría en Atenas, sino forjar guerreros implacables, resistentes, obedientes y absolutamente entregados al Estado desde sus orígenes. Este sistema definió lo que significaba ser espartano, no un individuo, sino un instrumento colectivo preparado para la guerra y la supervivencia de la polis. A través de la agoge, Esparta moldeaba a sus niños desde su nacimiento, asegurándose de que solo los más fuertes, disciplinados y aptos llegaran a la edad adulta. La vida de un espartano comenzaba bajo el escrutinio público. Al nacer, cada niño era presentado ante un consejo de ancianos que evaluaba su salud y su robustez. Si el bebé mostraba signos de debilidad o deformidad, el Estado consideraba que no sería útil para la sociedad militarizada. En estos casos, según la tradición relatada por autores como Plutarco, el niño era abandonado en el monte Taygeto. La práctica exacta es debatida por los historiadores modernos, pero su presencia en la memoria colectiva espartana revela un mensaje claro. La supervivencia dependía de una selección implacable, y la debilidad no tenía cabida en la comunidad. Los niños que superaban esta primera prueba permanecían con sus madres durante los primeros años de vida, pero incluso esta etapa temprana estaba marcada por una preparación física y emocional orientada a la disciplina. Las madres espartanas, célebres por su fortaleza de carácter, eran las primeras en inculcar la austeridad y la resistencia al dolor. No se trataba de criar hijos afectuosos, sino futuros hoplitas. La lactancia materna era prolongada, y la alimentación se mantenía simple, evitando cualquier forma de indulgencia. Desde el punto de vista espartano, un niño demasiado mimado sería un adulto inútil en el campo de batalla,
A los 7 años comenzaba la verdadera agogé. En ese momento, los niños eran retirados de sus hogares para entrar en el sistema educativo estatal. Desde ese día, la vida familiar quedaba atrás, sustituida por una comunidad rígidamente organizada donde la obediencia y la competencia eran esenciales. Los pequeños espartanos eran divididos en grupos de edad y asignados a un paidonomos, un supervisor encargado de imponer disciplina absoluta. La agogé no toleraba la indisciplina ni los errores. Cualquier falta podía ser castigada con azotes, humillaciones o privaciones, empleadas como herramientas para reforzar la fortaleza mental. El entrenamiento físico era constante. Los niños corrían, luchaban, saltaban y se ejercitaban desde el amanecer hasta el atardecer. La destreza en la lucha cuerpo a cuerpo y en la esgrima con armas de madera se consideraba fundamental. El objetivo era que el niño aprendiera a soportar el dolor, a controlar el miedo y a desarrollar una fuerza física excepcional. Los espartanos creían que el cuerpo era el primer instrumento del guerrero y su perfección debía alcanzarse desde la infancia. Los ejercicios se realizaban a menudo descalzos, casi desnudos y sin protección, para endurecer la piel y fortalecer el espíritu. Pero la agogé no se limitaba al aspecto físico. También buscaba entrenar la astucia y la capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Los jóvenes eran sometidos a pruebas de hambre y frío intencionalmente. Se les entregaban raciones insuficientes, obligándolos a encontrar maneras de complementarlas. Sin embargo, robar no era el problema. Ser atrapado sí lo era. Si un niño robaba comida y lograba escapar sin ser detectado, demostraba ingenio y habilidad. Si era descubierto, recibía severos castigos, no por el acto de robar en sí mismo, sino por haber fallado en su capacidad para realizarlo con éxito. Este curioso enfoque mostraba que la agogé buscaba generar individuos que no solo fueran fuertes, sino también astutos y capaces de adaptarse a situaciones adversas. Uno de los aspectos más temidos del entrenamiento era el rito del altar de Artemisa Ortia. Durante un festival anual, los jóvenes espartanos debían soportar azotes públicos mientras intentaban acercarse al altar de la diosa. Este ritual, conocido como diamastigosis, era un espectáculo brutal donde los participantes buscaban demostrar su capacidad para soportar el dolor sin emitir un solo grito. El propósito era enseñarles que la resistencia al sufrimiento era un honor y que el valor se medía en la capacidad de controlar el cuerpo y la mente. Algunos jóvenes morían durante el ritual, pero quienes sobrevivían reforzaban su prestigio en la comunidad. El proceso educativo también incluía la formación moral y patriótica. Los jóvenes aprendían poesía espartana y entonaban himnos guerreros que exaltaban el sacrificio por la patria. Aunque la educación intelectual espartana no era comparable con la de otras polis griegas, los espartanos desarrollaban habilidades retóricas básicas para cumplir funciones militares y políticas dentro de los límites impuestos por el Estado. El énfasis no estaba en el pensamiento crítico, sino en la lealtad absoluta y el respeto por las leyes ancestrales. A medida que los jóvenes crecían, la competencia entre ellos se intensificaba. La agogé promovía una jerarquía natural basada en la habilidad, el coraje y la disciplina. Los más destacados se convertían en líderes de sus grupos y recibían responsabilidades adicionales. Esta estructura fomentaba la meritocracia militar, asegurando que solo los mejores ocuparan posiciones de mando en el futuro ejército hoplita. Desde la adolescencia, los jóvenes participaban en simulacros de guerra, ataques nocturnos y pruebas de resistencia que recreaban las condiciones del combate real. Uno de los sistemas más enigmáticos y violentos dentro de la agogé era la cripteia. Este ritual, reservado para los más prometedores, consistía en enviar a los jóvenes más aptos a vivir durante un tiempo en los campos de Laconia, armados solo con un cuchillo. Su misión era vigilar a los ilotas y, en algunos casos, eliminarlos para sembrar el miedo y evitar rebeliones. Aunque su naturaleza exacta sigue siendo debatida por los historiadores, lo cierto es que la cripteia reforzaba el vínculo entre el joven espartano y el Estado, obligándolo a actuar como instrumento de control y represión. Este rito extremo buscaba completar la transformación del adolescente en un guerrero disciplinado y despiadado. Al llegar a los 20 años, un joven espartano completaba la agogé y alcanzaba el estado de hegemón.
Sin embargo, su vida no cambiaba inmediatamente. Debía integrarse en uno de los syssitia, los comedores comunes donde los ciudadanos convivían y reforzaban la camaradería. La aceptación en un syssitio era esencial para mantener la ciudadanía plena. Allí, los jóvenes continuaban entrenando y formando parte del ejército, perfeccionando sus habilidades y esperando el momento de entrar en combate. Aunque la agogé formal terminaba, la formación espartana nunca cesaba. Todo ciudadano debía permanecer listo para la guerra hasta los 60 años. La estructura social espartana. La sociedad espartana, quizá más que cualquier otra en el mundo griego, fue un sistema minuciosamente organizado para sostener un único objetivo: la supremacía militar del Estado. Desde sus orígenes, Esparta comprendió que para mantener su posición dominante en el Peloponeso, debía controlar a una población sometida que la superaba ampliamente en número. Esa necesidad estratégica moldeó una estructura social rígida, austera y jerarquizada, donde cada grupo cumplía un rol específico en la preservación del orden y la estabilidad. Lejos de ser un sistema fluido o flexible, la sociedad espartana se convirtió en una maquinaria compleja, diseñada para funcionar sin fisuras y garantizar el poder de la élite guerrera. En la cúspide de este orden se encontraban los espartiatas, también llamados homoioi, los iguales. Este grupo representaba a los ciudadanos de pleno derecho, hombres nacidos en Esparta, hijos de padres espartanos formados bajo la agogé y aptos para cumplir con las obligaciones militares. Ser un espartiata no era un simple título, implicaba un compromiso absoluto con el Estado y la renuncia a cualquier forma de oficio que no fuera la guerra. Los espartiatas vivían exclusivamente para el entrenamiento, el combate y la administración del poder político. Su número, sin embargo, era reducido y disminuyó progresivamente a lo largo de los siglos debido a guerras, pérdida de ciudadanía o desigualdades económicas. Contrario a lo que podría suponerse, la ciudadanía espartana no era un privilegio hereditario garantizado. Para conservarla, el espartiata debía cumplir con dos requisitos: aprobar la agogé y aportar su cuota obligatoria a los syssitias, los comedores comunales donde todos los ciudadanos compartían las comidas. Esta cuota se obtenía gracias a la producción de los ilotas asignados a cada ciudadano. Si un espartiata no podía aportar los alimentos necesarios, ya fuera por mala administración o por pérdida de tierras, era expulsado del comedor y perdía su estatus. De esta manera, la ciudadanía espartana se sostenía sobre una base económica frágil y dependía enteramente del trabajo servil. Por debajo de los espartiatas se encontraban los periecos, habitantes libres pero sin estatus de ciudadano. Los periecos vivían en comunidades autónomas alrededor de Esparta, especialmente en zonas costeras y montañosas. Aunque no participaban en la política espartana ni tenían acceso a la agogé, eran indispensables para la economía del Estado. Se dedicaban al comercio, la metalurgia, la artesanía y la producción de bienes que los espartiatas consideraban indignos de realizar. Fabricaban armas, escudos, corazas, embarcaciones y herramientas, aportando una infraestructura económica fundamental para sostener el poder militar. En tiempos de guerra, los periecos formaban unidades de apoyo y podían combatir como hoplitas, aunque nunca integraban la élite de la falange espartana. A diferencia de los espartiatas, los periecos podían acumular riqueza, comerciar con otras polis y gestionar sus propios asuntos internos, siempre que no entraran en conflicto con las necesidades de Esparta. Su relación con la polis era un equilibrio delicado. Eran libres pero subordinados, necesarios pero vigilados. La autoridad espartana se aseguraba de que los periecos nunca desarrollaran demasiado poder ni autonomía, pues eso podría amenazar la estabilidad del régimen. En la base de la estructura social se encontraban los ilotas, la numerosa población agrícola sometida por Esparta tras sus conquistas, especialmente las guerras mesenias. Los ilotas no eran esclavos comunes ni propiedad privada de los ciudadanos. Eran siervos del Estado. Se les asignaba a parcelas de tierra que trabajaban en beneficio de los espartiatas, y una parte de su producción les era arrebatada como tributo obligatorio. Su existencia estaba marcada por la explotación, el control y el miedo. Los espartanos temían a los ilotas tanto como los necesitaban. Sus números eran tan superiores a los de los espartiatas que cualquier cambio en el orden podía desencadenar una rebelión devastadora.
Para mantener a los hilotas sometidos, Esparta desarrolló un sistema de vigilancia constante. Era común que cada año, al inicio de la nueva efebia, los éforos declararan la guerra a los hilotas de manera ritual, autorizando así a los jóvenes espartanos a eliminarlos sin consecuencias religiosas ni morales. La cripteia, mencionada en el capítulo anterior, era uno de los mecanismos más extremos para infundir terror. Jóvenes seleccionados recorrían los campos durante la noche para espiar, vigilar y, en ocasiones, asesinar a aquellos hilotas que parecieran demasiado orgullosos o rebeldes. El objetivo era claro: quebrar cualquier intento de resistencia. La estabilidad del Estado dependía de esta opresión estructural. Sin embargo, los hilotas no eran solo víctimas pasivas. Conocidos por su resiliencia, mantenían vivas sus tradiciones, su lengua y su identidad cultural a pesar del dominio espartano. En momentos críticos, como tras el terremoto de 464 a.C., se rebelaron en masa, desafiando el control espartano y obligando a la polis a recurrir a aliados externos para sofocar la revuelta. Estos episodios revelan la fragilidad inherente al sistema espartano, sostenido por la constante tensión entre la élite ciudadana y la enorme población servil. Entre los espartiatas y los periecos existían otros grupos marginales que completaban el entramado social. Los mótaques, por ejemplo, eran hijos de espartiatas pobres o de espartiatas con madres hilotas, quienes podían ser educados junto a los ciudadanos pero sin obtener de inmediato la ciudadanía plena. También estaban los neodamodes, antiguos hilotas liberados tras prestar servicios militares, generalmente en campañas difíciles. Estos hombres emancipados ocupaban una posición ambigua. Ya no eran esclavos, pero tampoco tenían los derechos de un ciudadano completo. Su presencia muestra que, aunque rígida, la estructura espartana tenía ciertas fisuras y adaptaciones destinadas a reforzar la capacidad militar en tiempos de necesidad. La posición de la mujer espartana también influía en la estructura social, aunque su papel será analizado en el próximo capítulo. Sin embargo, es necesario destacar aquí que las mujeres espartanas gozaban de derechos y libertades desconocidos en la mayor parte del mundo griego. Podían heredar propiedades, administrarlas e incluso poseer grandes extensiones de tierra. Esta realidad tenía implicaciones profundas. A medida que los ciudadanos espartanos disminuían, la propiedad se concentraba cada vez más en manos de mujeres y familias poderosas. El desequilibrio económico resultante contribuiría, siglos más tarde, al debilitamiento de la estructura social y al declive de Esparta. El poder político en Esparta no se limitaba a los ciudadanos comunes. Dos instituciones sobresalían: la Gerusía, el Consejo de Ancianos, y los éforos, magistrados elegidos anualmente. Mientras la Gerusía representaba la estabilidad y la tradición, los éforos ejercían un control más directo y, en muchos casos, superior sobre la vida diaria. Tenían la autoridad de supervisar la conducta de los ciudadanos, controlar la educación de los jóvenes e incluso juzgar a los reyes. Las mujeres espartanas. En la vasta diversidad de las polis griegas, ningún grupo resultó tan enigmático, admirado y temido como las mujeres espartanas. Mientras en Atenas la mujer estaba relegada al interior del oikos, sin voz política y con escasa visibilidad pública, en Esparta su papel era radicalmente diferente. No solo gozaban de libertades impensadas para el resto del mundo griego, sino que constituían un engranaje esencial en el funcionamiento del Estado militarizado. Eran guardianas de la sangre espartana, administradoras de las propiedades familiares y depositarias de un ideal de fortaleza que se esperaba tanto en hombres como en mujeres, porque en Esparta la sociedad entera debía servir al Estado desde el nacimiento. Las niñas espartanas eran tratadas de manera distinta a las del resto de Grecia. Aunque no formaban parte de la agoge, recibían una educación estatal supervisada y diseñada para fortalecer su cuerpo y espíritu. Los espartanos creían firmemente que mujeres fuertes producían hijos fuertes y que la salud del guerrero comenzaba en el vientre materno. Por ello las niñas practicaban carreras, lanzamiento de disco y jabalina, lucha ligera, ejercicios rítmicos e incluso competiciones públicas. Esta práctica escandalizaba a muchos griegos, especialmente a los atenienses, que veían en la participación deportiva femenina una transgresión a los roles tradicionales. Sin embargo, en Esparta no se buscaba fomentar la estética ni el lucimiento atlético.
La educación física femenina tenía un objetivo estrictamente funcional: promover la maternidad saludable y asegurar generaciones de hoplitas robustos. Los cuerpos ágiles, resistentes y vigorosos de las espartanas eran considerados un activo nacional. Su existencia reforzaba la idea de que toda la polis formaba parte de un proyecto militar a largo plazo, donde incluso quienes no iban a combatir contribuían de forma decisiva. Más allá del aspecto físico, las jóvenes recibían educación en poesía, canto coral y rituales religiosos. La vida espiritual femenina era fundamental para la cohesión social. Las espartanas participaban en festivales, competiciones musicales y ceremonias que exaltaban la disciplina, la armonía y el valor. Estos eventos no solo fortalecían la identidad colectiva, sino que también ofrecían un entrenamiento social en la presencia pública, preparando a las mujeres para ocupar roles de liderazgo dentro de la comunidad familiar y económica. Desde temprana edad se esperaba de ellas un carácter firme, orgulloso y directo. Las fuentes antiguas presentan a las mujeres espartanas como figuras dispuestas a hablar sin temor, capaces de reprender a sus maridos o hijos si flaqueaban en sus deberes. La tradición recogió numerosas anécdotas donde madres despedían a sus hijos antes de la guerra con la célebre frase: «Vuelve con tu escudo o sobre él». La autenticidad exacta de estas palabras puede ser discutida, pero su resonancia refleja fielmente los valores de la sociedad espartana. El honor estaba por encima de la vida, y las mujeres eran las primeras en exigir esta lealtad inquebrantable. El matrimonio en Esparta también difería del resto del mundo griego. Las jóvenes se casaban alrededor de los 18 años, una edad relativamente avanzada para la época. Los hombres, por su parte, no podían convivir plenamente con sus esposas hasta pasada la treintena, debido a las exigencias de la agogé y los sisitias. Esta particularidad generaba un modelo matrimonial inusual en el cual el vínculo emocional y doméstico se construía lentamente. Sin la convivencia diaria que caracterizaba a otras polis, el propósito del matrimonio era, nuevamente, funcional: producir hijos legítimos y saludables. El amor romántico no ocupaba un lugar relevante en esta ecuación, debido a que los ciudadanos varones pasaban la mayor parte de su tiempo en campamentos, entrenamientos o campañas militares. El control de las propiedades recaía en manos de las mujeres. Las espartanas administraban tierras, gestionaban raciones, supervisaban a los hilotas asignados a las parcelas familiares y tomaban decisiones económicas. Esta autonomía económica no tenía precedentes en el mundo griego. Con el tiempo, la capacidad de heredar y acumular riqueza llevó a que las mujeres controlaran una parte significativa de las tierras de Laconia. En el siglo IV a.C., según Aristóteles, casi 2/3 de las propiedades estaban en manos femeninas. Esta concentración de riqueza tendría consecuencias profundas en la estructura social espartana, que ya comenzaba a mostrar signos de fragilidad. En el ámbito religioso, las mujeres desempeñaban un rol protagónico. Los principales rituales asociados a la fertilidad, la protección del linaje y la cohesión comunitaria eran realizados por mujeres. La presencia femenina en templos, festivales y procesiones, lejos de ser marginal, estaba institucionalizada. En estos eventos, las jóvenes participaban en coreografías corales que celebraban la fortaleza y la unidad del pueblo espartano. La danza y la música se convirtieron en una vía para reforzar los valores colectivos, desde la obediencia hasta el orgullo cívico. A diferencia de otras polis donde el parto era un asunto privado y doméstico, en Esparta constituía un evento de importancia estatal. La maternidad no era un rol secundario, sino un acto de servicio a la patria. Las mujeres que daban a luz a varios hijos varones recibían honores públicos, pues aumentaban la reserva militar. Esto reforzaba una visión donde la fertilidad era una cuestión política y estratégica, vinculada directamente a la supervivencia del Estado. La libertad espartana también se manifestaba en la movilidad y la presencia pública. Las mujeres podían desplazarse sin restricciones, hablar frente a hombres y participar en actividades comunitarias. Este nivel de agencia sorprendió y escandalizó a muchos contemporáneos. Atenas, considerada el centro cultural de Grecia, veía en las espartanas un modelo transgresor, casi subversivo. Para los espartanos, en cambio, esta libertad era un componente indispensable.
Una sociedad donde los hombres vivían casi permanentemente en servicio militar necesitaba mujeres capaces de sostener la vida económica, social y emocional de la polis. Las espartanas no empuñaban lanzas ni combatían en la falange, pero su influencia era profunda. Eran quienes preservaban la disciplina doméstica, administraban los recursos agrícolas, elevaban los estándares de rigor moral y transmitían el ethos espartano a las nuevas generaciones. La fortaleza masculina no podía existir sin la estructura femenina que la respaldaba. En Esparta, la vida privada y la vida pública estaban entrelazadas, y la mujer ocupaba un rol central en ambos espacios, pero esta fortaleza no era sinónimo de igualdad política. A pesar de su poder económico y social, las mujeres no participaban en las asambleas ni en la toma de decisiones gubernamentales. La batalla de las Termópilas, 480 a.C. El estrecho desfiladero de las Termópilas, una garganta de tierra comprimida entre montañas y el Golfo Malíaco, fue escenario de uno de los enfrentamientos más recordados de la antigüedad allí. En el verano del 480 a.C., un reducido contingente griego liderado por el rey espartano Leónidas I se enfrentó al colosal ejército del rey persa Jerjes. Aunque la batalla quedó inmortalizada por el sacrificio de los 300 espartanos, su significado real fue mucho más profundo. Representó un choque entre dos concepciones de poder, dos sistemas políticos y dos visiones del mundo. Termópilas no fue solo una hazaña militar, sino un acto calculado para retrasar la invasión persa y enviar un mensaje a toda Grecia. Resistir era posible. Para comprender la dimensión de este enfrentamiento es necesario ver el contexto. En el 490 a.C., una primera invasión persa había sido derrotada en Maratón, donde los atenienses lograron una victoria inesperada. 10 años después, Jerjes, hijo de Darío I, emprendió una nueva ofensiva, esta vez colosal. Reunió un ejército inmenso, cifras antiguas hablan de cientos de miles, aunque los historiadores modernos estiman entre 80.000 y 120.000 combatientes, acompañado por una flota numerosa que avanzaba paralelo a las costas. Su objetivo era someter definitivamente a las polis griegas, castigar a Atenas y consolidar la hegemonía persa en el Egeo. Grecia, fragmentada políticamente, entendió sin embargo la gravedad de la amenaza ante el avance persa. Varias polis formaron una alianza defensiva liderada por Esparta. Aunque Atenas proveería la mayor parte de la flota, el mando terrestre correspondía naturalmente a los espartanos, cuya reputación como hoplitas era insuperable. En un congreso panhelénico se decidió que la defensa terrestre se llevaría a cabo en las Termópilas, un punto donde el ancho del camino apenas permitía pasar unos pocos soldados de frente. Allí la superioridad numérica persa perdería parte de su ventaja. Sin embargo, un obstáculo inesperado complicó la situación. En Esparta se celebraban las Carneas, un festival religioso donde la participación militar estaba restringida. Los espartanos consultaron al oráculo de Delfos, que según las crónicas dio un mensaje inquietante. Esparta o perdía a su rey, o sería destruida. La interpretación de Leónidas sería decisiva. El rey decidió partir hacia las Termópilas con un contingente reducido de 300 hoplitas, todos padres de hijos varones para asegurar la continuidad de sus linajes. No se trataba de una misión suicida, pero sí de una acción arriesgada, en la que la presencia espartana sería simbólica y estratégica. A ellos se unieron unos 7.000 griegos de diversas ciudades, incluyendo tespios, tebanos y arcadios. Cuando las fuerzas de Leónidas llegaron al paso, comenzaron a fortificar una antigua muralla de piedra que bloqueaba el camino. Era una posición ideal para la defensa. Los persas debían avanzar por un corredor estrecho, donde su caballería y sus arqueros tenían poca maniobrabilidad. Leónidas organizó sus tropas en falanges compactas y esperó. La tensión aumentó cuando las primeras avanzadas persas aparecieron por el extremo del desfiladero. Jerjes envió un emisario para exigir la rendición, pero Leónidas respondió con la célebre frase «molon labe», es decir, «ven y tómalas», refiriéndose a sus armas. El primer día de combate comenzó con ataques frontales persas. Jerjes envió a los medos y cilicios, creyendo que las defensas griegas caerían rápidamente. Sin embargo, la falange hoplítica, protegida por grandes escudos redondos y lanzas largas,
resistió cada embestida. Los espartanos aplicaron su disciplina característica. Avanzaban y retrocedían en movimientos sincronizados, confundiendo a los atacantes y creando una pared impenetrable de bronce. Los persas, acostumbrados a combatir en espacios abiertos, se encontraron atrapados y vulnerables. Las bajas persas se acumularon, mientras los griegos mantenían una línea firme. Al caer la tarde, Jerjes ordenó el ataque de su unidad más prestigiosa, los Inmortales, la guardia élite del imperio, pero ni siquiera ellos lograron romper la formación griega. Los espartanos y sus aliados emplearon maniobras tácticas como la retirada fingida, donde retrocedían momentáneamente para atraer a los enemigos al interior del paso y luego contraatacaban con una ferocidad devastadora. Al finalizar el primer día, la moral persa estaba debilitada. Jerjes, según Heródoto, se levantó de su trono 3 veces por la frustración al ver a su ejército ser rechazado. El segundo día siguió un patrón similar. Los persas lanzaron oleadas sucesivas intentando desgastar a los griegos. La estrechez del paso nuevamente favoreció a los defensores las armaduras pesadas. Entrenamientos conjuntos y disciplina de la falange se imponían sobre las tropas persas, más ligeras y dependientes de arqueros y caballería. Leónidas rotaba a las tropas aliadas para asegurar que ninguna unidad quedara exhausta, manteniendo una defensa tan sólida como el primer día. Sin embargo, la fortuna griega estaba por cambiar. Un habitante local llamado Efialtes se presentó ante Jerjes y reveló la existencia de un sendero oculto por las montañas, el Anópaya, que permitía rodear el paso y llegar por la retaguardia de los griegos. Jerjes envió a los Inmortales a través de esta ruta durante la noche. Al amanecer del tercer día, un explorador griego confirmó lo inevitable. Los persas habían logrado flanquear la posición Leónidas, por lo que convocó un consejo rápido. Comprendió que la batalla estaba perdida, pero decidió permanecer para retrasar el avance enemigo el mayor tiempo posible. Dispensó a la mayoría de los contingentes griegos, permitiéndoles retirarse y preparar nuevas líneas defensivas. Él y sus 300 espartanos se quedaron, acompañados por unos 700 tespios que por decisión propia eligieron morir junto a ellos, y por un grupo de tebanos cuya conducta fue controversial. La defensa final fue feroz. Los griegos, superados numéricamente y rodeados, lucharon con lanzas rotas, espadas y finalmente incluso con las manos y dientes cuando quedaron sin armas. Durante el combate cayó Leónidas, y su muerte elevó el fervor de los espartanos. Los griegos intentaron recuperar su cuerpo, logrando hacerlo tras un enfrentamiento encarnizado. Finalmente, al ser completamente rodeados, los defensores fueron aniquilados por una lluvia de flechas. Termópilas había caído, pero no sin dejar una huella trascendental. Leónidas I. La figura de Leónidas I ocupa un lugar singular en la historia antigua. Envuelto en una combinación de hechos verificables, silencios documentales y un fuerte componente mítico, el rey espartano encarna mejor que nadie el ideal del gobernante hoplita, austero, disciplinado, dispuesto a morir por la polis sin vacilación. Leónidas pertenecía a la casa de los Agíadas, una de las 2 dinastías reales de Esparta, junto a los Euripóntidas. Según la tradición, ambas familias descendían directamente de los gemelos Heráclidas, Eurístenes y Procles, lo que otorgaba a su línea un prestigio casi sagrado. Nacido alrededor del año 540 a.C., Leónidas no estaba destinado originalmente a ser rey. Como tercer hijo de Anaxándridas II, las posibilidades de ascender al trono eran escasas. Su vida, por lo tanto, no comenzó con privilegios excepcionales, sino bajo el mismo sistema que regía al resto de los espartiatas. Se formó en la Agogé, donde la igualdad rígida borraba cualquier distinción de linaje. Allí aprendió a soportar el frío, el hambre, el dolor y la disciplina absoluta. Este detalle resulta esencial. Leónidas no fue moldeado como un príncipe, sino como un soldado. La Agogé no reservaba ningún trato especial para los hijos de reyes. Todos, incluso los descendientes de Heracles, debían demostrar su valía. Esta formación contribuyó a que, cuando finalmente ascendió al trono, su autoridad fuera respetada no por herencia únicamente, sino por experiencia y reputación.
Los espartanos valoraban a los líderes que no pedían esfuerzo a sus hombres sin haberlo demostrado primero en su propia piel. La muerte de sus hermanos mayores, Cleómenes I y Dorieo, abrió inesperadamente el camino al poder. Cleómenes, un rey polémico y mentalmente inestable según las fuentes antiguas, falleció sin dejar heredero varón, lo que llevó a que el trono recayera en Leónidas alrededor del 489 a.C. Para consolidar su posición, Leónidas se casó con Gorgo, hija de Cleómenes, una mujer célebre por su inteligencia y capacidad política. Gorgo aparece en varias anécdotas históricas, donde se la muestra ofreciendo consejos diplomáticos y comentarios agudos. Su unión con Leónidas simbolizó la continuidad de la línea real y el apoyo interno de las facciones del poder espartano. Como rey, Leónidas heredó una Esparta poderosa, temida y respetada, pero también enfrentada a desafíos internos y externos. La amenaza persa se cernía sobre Grecia con fuerza. Las ciudades jonias habían sido sometidas y Atenas comenzaba a emerger como un rival cultural y político. En ese ambiente tenso, la figura del rey espartano debía equilibrar tradición y estrategia. A diferencia de otras monarquías, la realeza lacedemonia estaba limitada por la jerusía y los éforos, que controlaban rigurosamente cada decisión. El rey comandaba el ejército y realizaba funciones religiosas, pero siempre bajo la vigilancia institucional. Las fuentes antiguas, especialmente Heródoto, destacan a Leónidas como un gobernante sobrio, reflexivo y consciente de su responsabilidad ante un enemigo descomunal. Su decisión de marchar a las Termópilas con solo 300 hombres no fue un acto impulsivo, sino la culminación de deliberaciones políticas y religiosas. Esparta no podía vulnerar sus festivales sagrados sin arriesgar la ira de los dioses, pero tampoco podía abandonar a Grecia a la invasión persa. Leónidas resolvió esta paradoja asumiendo él mismo la carga del sacrificio y llevando consigo un pequeño grupo cuidadosamente seleccionado, hombres que ya tenían hijos, lo que garantizaría la continuidad de sus familias. La marcha hacia las Termópilas representó un momento crucial para su liderazgo. Leónidas no solo dirigía un ejército reducido, se encontraba al frente de una coalición diversa, formada por hoplitas de varias polis. Su carisma y autoridad debieron desempeñar un papel determinante para mantener la cohesión del contingente. Los griegos estaban enfrentando al imperio más poderoso del mundo conocido, y la figura del rey espartano operaba como símbolo y guía. Su comportamiento en los días previos al combate refleja un liderazgo basado en la calma, la disciplina y la aceptación del destino. Durante la batalla, Leónidas dirigió personalmente la línea de frente, luchando codo a codo con sus hombres. En la falange espartana, la presencia del rey no era ceremonial, era un componente moral y táctico. Heródoto relata que, en los momentos más intensos del combate, Leónidas se situaba en la parte más vulnerable del frente para reforzar a sus hombres y contener cualquier intento persa de romper la formación. Su figura actuaba como catalizador de la moral, recordando a todos que el rey de Esparta no ordenaba sacrificios. Los compartía. La muerte de Leónidas en el tercer día fue uno de los episodios decisivos de la batalla. Según la tradición, cayó durante el combate cuerpo a cuerpo, mientras los persas cerraban el cerco. La lucha que siguió fue feroz. Los espartanos hicieron un esfuerzo desesperado por recuperar su cuerpo, una acción cargada de significado. Para los griegos, permitir que el enemigo capturara o profanara el cadáver de un rey era impensable. Tras varios enfrentamientos, lograron recuperar a Leónidas, y su cuerpo se convirtió en el estandarte final de resistencia en esos angustiosos minutos. Jerjes, al ver el valor demostrado por el rey espartano, ordenó decapitar su cadáver y clavar la cabeza en una estaca. El gesto, inusual entre los persas, demostraba tanto frustración como respeto tácito. Más tarde, cuando los griegos expulsaron a los persas de Grecia, el cuerpo de Leónidas fue recuperado y trasladado a Esparta, donde fue enterrado con honores extraordinarios. Su tumba, convertida en un lugar de peregrinación, se convirtió en símbolo del ideal ciudadano espartano: morir por la libertad de la polis. La memoria de Leónidas perduró en la cultura lacedemonia. Cada año, Esparta celebraba honores funerarios en su nombre, con discursos, sacrificios y competiciones atléticas.
El ejército espartano. El ejército espartano fue, durante siglos, la fuerza terrestre más respetada y temida de Grecia. Su fama no se basaba en números, sino en la disciplina absoluta, la cohesión táctica y una manera de entender la guerra que convertía a cada hoplita en un engranaje consciente y funcional de una máquina militar implacable. La base del ejército espartano era la falange hoplítica, una formación densa de infantería pesada, donde cada soldado protegía con su escudo al compañero de la izquierda. En esta estructura, el valor individual era secundario frente a la confianza colectiva. El hoplita espartano sabía que, si rompía filas, ponía en riesgo a toda la unidad. Esta comprensión profunda de la interdependencia era resultado directo de la agogé, donde los niños crecían entendiendo que su vida no les pertenecía por completo, sino al Estado y a sus compañeros de armas. Cada hoplita llevaba un equipamiento estándar que, con el tiempo, se convirtió en símbolo de la identidad espartana. El escudo redondo de bronce, el aspis, era su elemento central pesado y ancho. Tenía el propósito de cubrir el cuerpo propio y parte del compañero. Su superficie estaba decorada con la famosa lambda, la letra que representaba a la cedemonia renunciar al escudo, que protegía a toda la falange, era considerado deshonor absoluto, mientras que perder una lanza o una espada carecía de importancia moral. La lanza o doru, de unos 2,5 metros de largo, era el arma principal. Fabricada en madera resistente, con una punta de hierro y un contrapeso de bronce en el extremo posterior, permitía combatir a distancia relativa dentro de la formación. Cuando la lanza se quebraba, lo que era algo frecuente en los enfrentamientos cerrados, el hoplita recurría a su espada corta llamada xifos, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Este arma, de diseño austero y letal, encarnaba la filosofía espartana, simple, funcional y efectiva. El casco corintio de bronce cubría toda la cabeza, dejando apenas una abertura para los ojos y la boca, aunque podía limitar el campo de visión y la audición, proporcionaba una protección formidable. La armadura se completaba con una coraza de bronce o de lino endurecido, grebas para proteger las piernas y un manto rojo. Este color no era casual. Se decía que servía para disimular la sangre, reforzando la idea de resistencia inquebrantable. La formación militar espartana estaba organizada de manera meticulosa. La unidad básica era la enomotia, compuesta por unos 32 hombres. Varias enomotiae formaban una pentecostia, y varias pentecostias una lochos. En tiempos de Leónidas, el ejército espartano completo, incluyendo periecos y aliados, podía movilizar miles de hoplitas, aunque el número de espartiatas raramente superaba los 8.000 en las Termópilas. Solo una pequeña fracción representó a la élite ciudadana. Sin embargo, incluso en grupos reducidos, su impacto era desproporcionado frente a otras fuerzas terrestres. La disciplina era el elemento que diferenciaba a los espartanos del resto de Grecia. Cada maniobra, cada cambio de formación y cada avance era ejecutado con precisión casi mecánica. Los espartanos marchaban al ritmo de flautas en el campo de batalla, no por estética, sino para mantener la sincronización. Esta práctica evitaba el caos en el combate y permitía ejecutar movimientos complejos dentro de la falange sin desordenar las líneas. En combate, los espartanos eran conocidos por su autocontrol extraordinario. No gritaban ni gesticulaban, avanzaban con paso firme y silencioso. Esta actitud intimidaba profundamente a sus enemigos, habituados a vítores, cánticos y arengas. Para los espartanos, el combate no era un espectáculo emocional, sino una disciplina técnica. Cada gesto debía estar calculado para mantener la cohesión y la eficacia de la formación. El entrenamiento continuo les permitía resistir largas campañas y maniobras extenuantes. Los jóvenes completaban ejercicios de resistencia, marchas prolongadas y combates simulados. La preparación física era complementada con ejercicios mentales destinados a fortalecer la determinación y la obediencia. En Esparta no existía la improvisación. Toda acción militar respondía a prácticas repetidas una y otra vez. Una de las tácticas espartanas más destacadas era la oblicua, donde la falange avanzaba en diagonal para atacar el flanco enemigo y romper su cohesión. Los espartanos también dominaban maniobras defensivas como la tortuga.
una formación que permitía resistir lluvias de flechas o ataques frontales concentrando los escudos en una masa compacta. Pero el ejército espartano no se limitaba a la infantería pesada. En campañas prolongadas, los periecos proporcionaban tropas ligeras, arqueros y unidades auxiliares, los hilotas. Aunque despreciados socialmente, luchaban como peltastas, infantería ligera, y en funciones de apoyo. Su participación aumentó especialmente durante la Guerra del Peloponeso, cuando Esparta necesitó expandir su capacidad militar más allá de los espartiatas. Paradójicamente, los siervos sometidos se convirtieron en piezas necesarias en las grandes campañas, un recordatorio de la dependencia creciente del sistema espartano. El ejército espartano también estaba atravesado por códigos morales estrictos. La cobardía era castigada con el exilio social. Aquellos que abandonaban la línea de batalla o eran considerados indignos recibían el estatus de tresantes, temblorosos. Las guerras médicas. Las guerras médicas fueron un punto de inflexión para Grecia y, en particular, para Esparta. Aunque Atenas suele ocupar el protagonismo en los relatos posteriores, especialmente por sus victorias en Maratón, Salamina y Platea, el papel de Esparta fue decisivo para articular la resistencia helénica frente al imperio persa. La confrontación entre griegos y persas comenzó mucho antes de las célebres batallas a finales del siglo VI a.C. Las ciudades griegas de Asia Menor, sometidas al dominio persa, se rebelaron en lo que se conoce como la Revuelta Jónica. Aunque Atenas brindó apoyo militar a los rebeldes, Esparta decidió no intervenir directamente. Su enfoque tradicional de evitar guerras lejanas reflejaba su prioridad absoluta: mantener el orden interno frente a los hilotas. Sin embargo, la revuelta fue el primer aviso de la capacidad de choque entre ambas civilizaciones. Cuando Darío I, rey de Persia, decidió castigar a Atenas por su intervención, los lacedemonios comprendieron que el conflicto, tarde o temprano, se extendería a toda Grecia. La primera invasión persa culminó en la batalla de Maratón, en el 490 a.C. Esparta recibió una petición urgente de ayuda por parte de Atenas, pero debido a la celebración de las Carneas, los espartanos no pudieron marchar de inmediato. Cuando finalmente llegaron, la batalla ya había sido ganada por los atenienses. Aún así, el impacto político fue profundo. Atenas había demostrado que el persa no era invencible, y Esparta entendió que, para preservar el equilibrio de poder en Grecia, debía asumir un rol más activo en cualquier futuro enfrentamiento. El mensaje era claro: si Persia sometía a Atenas, Esparta quedaría aislada. Esa posibilidad se volvió realidad cuando Jerjes I, hijo de Darío, decidió emprender una segunda invasión en el 480 a.C., mucho más ambiciosa que la anterior. La magnitud del ejército persa era suficiente para generar terror entre las polis griegas. Ante esta amenaza, surgió la necesidad imperiosa de unidad. Fue en este punto donde Esparta ocupó el liderazgo militar del bando griego, pues ninguna otra polis disponía de un cuerpo hoplítico tan disciplinado ni de una tradición militar comparable. El Congreso Helénico decidió que Esparta dirigiría tanto las fuerzas terrestres como, de manera simbólica, la estrategia general. Atenas, por su parte, aportaría la mayor parte de la flota. Esta alianza, aunque frágil, representó una cooperación inédita en la historia griega. La primera gran acción liderada por Esparta en esta guerra fue la defensa del paso de las Termópilas, donde Leónidas y sus hombres resistieron durante 3 días frente a las fuerzas de Jerjes. Aunque el sacrificio terminó en derrota, su valor estratégico fue enorme. Permitió retrasar al ejército persa y preparar la defensa naval en el estrecho de Artemisio. En Artemisio, mientras Leónidas resistía en tierra, la flota griega, liderada por los atenienses, pero con presencia espartana, enfrentó a la armada persa. Si bien no hubo una victoria decisiva, los griegos lograron evitar que la flota persa envolviera por mar a las Termópilas. Sin embargo, cuando el flanco terrestre cayó, la flota helena se retiró hacia Salamina, donde se prepararía el golpe definitivo. Tras las Termópilas, los persas avanzaron casi sin oposición, arrasando Beocia y ocupando Atenas, abandonada previamente por su población. Era un golpe devastador para la moral griega, pero la resistencia estaba lejos de concluir.
La clave del conflicto se trasladó al mar, donde las tácticas y decisiones estratégicas serían determinantes. La decisiva batalla de Salamina, en el 480 a.C., fue un triunfo ateniense, pero también una consecuencia del liderazgo estratégico conjunto. Temístocles, general ateniense, logró convencer a los espartanos de mantener la flota reunida en el estrecho, donde la superioridad numérica persa se vería neutralizada. Esparta estuvo de acuerdo, consciente de que perder la guerra naval significaría perder el Peloponeso. La victoria en Salamina obligó a Jerjes a retirarse con parte de su ejército, dejando al general Mardonio a cargo de las operaciones terrestres. Al año siguiente, el conflicto decisivo se trasladó nuevamente al terreno. Los persas establecieron su campamento en Beocia, confiando en que la superioridad de su caballería y el desgaste griego forzarían una rendición, pero Esparta, junto a Atenas, Platea y otras polis, reunió un ejército considerable bajo el mando del espartano Pausanias, sobrino de Leónidas, la batalla de Platea, en el 479 a.C. Sería uno de los combates hoplíticos más grandes de la historia. Durante días, ambas fuerzas realizaron maniobras cautelosas, intentando obtener ventaja en el terreno. Finalmente, la lucha se desató cuando los persas, creyendo que los griegos se retiraban, lanzaron un ataque prematuro. La falange espartana resistió con firmeza el avance de los arqueros y proyectiles enemigos, avanzando lentamente bajo el mando del propio Pausanias. La disciplina espartana, combinada con el apoyo ateniense en el flanco, terminó por romper la línea persa. Mardonio murió en combate, y el resto del ejército fue derrotado. Fue el fin de la invasión persa. El mismo día, en la batalla naval de Micala, la flota griega, liderada nuevamente por Esparta, destruyó lo que quedaba de la armada persa en las costas de Asia Menor. La doble victoria en Platea y Micala consolidó la libertad de Grecia y marcó el inicio del declive de la influencia persa en el Egeo. Esparta había demostrado ser el pilar terrestre de la resistencia helena, y por ello, su prestigio alcanzó niveles sin precedentes. Sin embargo, la cooperación entre Esparta y Atenas durante las guerras médicas sería efímera. La rivalidad con Atenas. Tras la expulsión de los persas, Grecia entró en un periodo de redefinición política y militar. La victoria en las guerras médicas había demostrado la capacidad de cooperación entre las polis, pero también había dejado al descubierto diferencias profundas. Las dos ciudades que emergieron con mayor prestigio, Esparta y Atenas, representaban modelos opuestos de organización, valores y ambiciones. La tensión comenzó de inmediato después de la guerra. Atenas, devastada físicamente por la ocupación persa, emprendió un proceso de reconstrucción acelerado. Temístocles, su principal estratega, ordenó la construcción de largas murallas que conectaban la ciudad con el puerto del Pireo. Este proyecto inquietó a Esparta, que veía en esas fortificaciones un poder naval creciente capaz de desafiar su hegemonía terrestre. Para los espartanos, la existencia de una Atenas fortificada creaba un equilibrio militar nuevo y peligroso. Atenas, por su parte, utilizó la Liga de Delos, una alianza originalmente creada para continuar la ofensiva contra Persia, como herramienta para expandir su influencia. Aunque Esparta había optado por retirarse del conflicto en Asia Menor, al considerar que los persas ya no representaban una amenaza inmediata, los atenienses decidieron mantener viva la ofensiva. Bajo su liderazgo, la Liga evolucionó gradualmente hacia un imperio marítimo. Las polis miembros aportaban barcos o tributos en dinero, administrados por Atenas, que utilizaba esos recursos para construir una fuerza naval sin precedentes en la historia griega. Este crecimiento marítimo contrastaba fuertemente con la estructura conservadora de Esparta. Mientras Atenas se convertía en una potencia de comercio, cultura, arquitectura y democracia, Esparta mantenía su rígido sistema social basado en el campesinado hilota y la supremacía hoplítica. Ambas polis veían en el modelo de la otra una amenaza a su propia estabilidad interna. Para Esparta, la democracia ateniense fomentaba la libertad y la participación ciudadana, valores contrarios a su disciplina férrea. Para Atenas, el militarismo espartano representaba una forma de barbarie helénica que debía ser controlada. El primer episodio de tensión abierta fue la crisis de Pausanias. Pausanias, el general espartano victorioso en Platea,
fue acusado de traición por supuestamente conspirar con los persas. Atenas utilizó este escándalo para consolidar su papel como líder de la Liga de Delos, mientras Esparta se veía obligada a replegarse. El liderazgo terrestre espartano seguía intacto, pero la autoridad moral helénica que había ostentado durante las guerras médicas empezó a diluirse a lo largo del siglo V a.C. Varios incidentes incrementaron la tensión. Uno de los más significativos fue la rebelión de Tasos, donde Atenas intervino rápidamente para reprimir a los insurgentes. Esparta intentó apoyar a los rebeldes, pero un devastador terremoto en Laconia en el 464 a.C. cambió el curso de los acontecimientos. El sismo destruyó aldeas enteras y mató a miles de espartanos, brindando a los hilotas la oportunidad de rebelarse en masa. Ante esta crisis interna, Esparta pidió ayuda a otras polis, incluida Atenas. Atenas respondió enviando un ejército comandado por Cimón, pero al llegar observaron la destrucción y el caos. Los espartanos, desconfiando profundamente de la democracia ateniense y temiendo que los atenienses pudieran influir ideológicamente en los hilotas, decidieron enviar a Cimón de vuelta sin permitirle participar en la campaña. Esta humillación pública tuvo un impacto profundo en la política ateniense. Atenas rompió inmediatamente su alianza con Esparta y se acercó a Argos, tradicional enemigo de los lacedemonios. El resentimiento entre ambas ciudades aumentó de manera irreversible. Mientras tanto, Atenas continuó expandiendo su imperio marítimo y reforzando su poder económico. La ciudad se convirtió en un centro cultural sin precedentes, mientras que Esparta observaba con recelo esta transformación. Para los espartanos, el crecimiento ateniense no solo implicaba un riesgo militar, sino también un desafío moral. La austeridad espartana chocaba frontalmente con la prosperidad y creatividad que florecían en las calles de Atenas bajo el gobierno de Pericles. La rivalidad se intensificó con episodios como la Guerra de Samos en el 440 a.C., donde Atenas sofocó una rebelión con métodos agresivos que confirmaron su carácter imperial. Esparta consideró intervenir, pero finalmente optó por no hacerlo, temerosa de que un conflicto directo condujera a una guerra generalizada para la cual no se consideraban suficientemente preparados. Sin embargo, el equilibrio era cada vez más inestable. El enfrentamiento decisivo llegó con la Guerra de Corcira. Corcira, una ciudad con una poderosa flota, chocó con su metrópoli, Corinto. Aliada de Esparta, Atenas decidió apoyar a Corcira, desatando la furia de Corinto, que presionó a Esparta para intervenir. La situación se agravó cuando Atenas impuso un bloqueo económico a Mégara, otro aliado espartano. El llamado Decreto Megárico, que prohibía a los megarenses comerciar en los puertos atenienses, fue percibido como un acto de agresión económica que Esparta no podía tolerar sin perder el apoyo de sus aliados. En el 432 a.C., las tensiones alcanzaron un punto crítico. Corinto y Mégara exigieron acción inmediata. En la asamblea espartana, los éforos y los aliados del Peloponeso argumentaron que Atenas había violado los acuerdos de paz e interferido repetidamente en asuntos ajenos. Esparta, después de un largo debate, declaró que los atenienses habían incumplido la paz y que la guerra era inevitable. La decisión no solo respondía a presión externa, sino también al temor interno. Si Esparta permitía que Atenas continuara expandiendo su influencia, su propia posición en el Peloponeso quedaría debilitada. Así se formaron dos bloques antagónicos. Por un lado, la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta y compuesta principalmente por estados terrestres. Por el otro, la Liga de Delos, liderada por Atenas y reforzada por su formidable flota naval. Ambos sistemas representaban modelos opuestos de hegemonía: poder terrestre frente a poder marítimo, austeridad frente a prosperidad, oligarquía militar frente a democracia comercial. La Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C. La Guerra del Peloponeso fue el enfrentamiento que redefinió el destino de Grecia. Durante casi 3 décadas, Atenas y Esparta, junto a sus respectivas alianzas, se sumergieron en un conflicto total que combinó campañas terrestres y navales, revoluciones internas, epidemias, traiciones y devastaciones que afectaron cada rincón del mundo heleno. Más que una simple guerra por la hegemonía, fue un choque estructural entre dos visiones irreconciliables.
el imperialismo marítimo de Atenas y el tradicionalismo terrestre de Esparta. El resultado final transformaría para siempre el equilibrio de poder en Grecia, pero también dejaría heridas profundas en el tejido político y social de la región. La guerra comenzó oficialmente en el 431 a.C., aunque llevaba años gestándose. Las tensiones acumuladas habían empujado a Esparta hacia un punto sin retorno. Los espartanos, percibiendo que Atenas se fortalecía rápidamente, temían perder su liderazgo tradicional en Grecia. Las deliberaciones entre los éforos, la Jerusía y los aliados concluyeron que la guerra era necesaria para frenar la expansión ateniense antes de que se volviera irresistible. Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, confiaba en su poder naval y en la seguridad que le otorgaban sus largas murallas, diseñadas para resistir asedios prolongados. Pericles sabía que Esparta dominaba la guerra terrestre, por lo que estableció una estrategia defensiva: evitar enfrentamientos directos en tierra, concentrarse en ataques marítimos y sostener económicamente a la ciudad mediante su imperio en el Egeo. Esparta, en cambio, planeó invadir anualmente el Ática para devastar campos y obligar a Atenas a presentar batalla. Así comenzó la guerra arquidámica, llamada así por el rey espartano Arquidamo II, quien dirigió las primeras campañas. Los espartanos invadieron el Ática repetidamente, quemando cultivos y aldeas, mientras los atenienses se refugiaban dentro de las murallas. La estrategia funcionó inicialmente, pero tuvo consecuencias imprevisibles. La concentración de población dentro de Atenas favoreció la propagación de una terrible epidemia que en el 430 a.C. diezmó a más de un tercio de la población, incluido el propio Pericles. La epidemia debilitó la moral ateniense y creó tensiones políticas internas, pero no quebró su resistencia. Mientras tanto, la flota ateniense atacaba posiciones espartanas en el Peloponeso, incendia zonas costeras y mantenía la presión económica sobre los aliados de Esparta. Se desarrolló así una guerra de desgaste, donde ninguno de los dos bandos lograba una victoria decisiva. El terremoto de la década anterior y la rebelión hilota habían dejado una marca permanente en la psicología política espartana. Durante las primeras campañas de la guerra, Esparta actuó con cautela para evitar nuevas sublevaciones. Una fuerza importante de hoplitas debía permanecer siempre en Laconia para vigilar a los hilotas, lo que limitaba el potencial ofensivo espartano. Sin embargo, esta situación comenzó a revertirse cuando Esparta logró nuevos aliados y refinó sus tácticas a lo largo del conflicto. Un acontecimiento inesperado alteró el equilibrio en 425 a.C. El general ateniense Demóstenes fortificó la bahía de Pilos, en territorio laconio, obligando a Esparta a actuar de inmediato. Durante la batalla que siguió, un contingente de hoplitas espartanos quedó atrapado en la isla de Esfacteria. Atenas logró cercarlos y, tras intensos combates, forzar su rendición. Lo sorprendente fue que más de 100 espartiatas se entregaron vivos. Para una sociedad que consideraba el combate hasta la muerte como el ideal del ciudadano, la captura de esos hombres fue una vergüenza pública. Atenas utilizó a los prisioneros como rehenes, obligando a Esparta a moderar sus invasiones del Ática durante varios años. En 421 a.C., agotadas por el desgaste, ambas polis acordaron la paz de Nicias, un tratado que pretendía restablecer las fronteras y las alianzas previas a la guerra. Sin embargo, la paz era frágil. Aliados poderosos como Corinto y Argos se negaron a aceptarla. La desconfianza persistía y los enfrentamientos menores continuaron. El equilibrio se quebró definitivamente con la audaz pero desastrosa decisión de Atenas de lanzar una gran ofensiva hacia Sicilia. En el 415 a.C., Atenas emprendió la expedición siciliana, una campaña monumental destinada a conquistar Siracusa, la polis más poderosa del occidente griego. La flota ateniense, dirigida inicialmente por Alcibíades, era la mayor desplegada hasta ese momento. Sin embargo, la campaña pronto se convirtió en un desastre. Alcibíades fue acusado de sacrilegio y huyó, dejando a Nicias, un general mucho más conservador, al mando. Siracusa, apoyada posteriormente por Esparta, resistió la invasión. El espartano Gílipo, enviado para reforzar la defensa, reorganizó a los siracusanos y revirtió la situación estratégica.
En el 413 a.C., el ejército ateniense fue completamente aniquilado y su flota destruida. Fue una pérdida irreparable en hombres, barcos y moral. Tras el desastre en Sicilia, Esparta intensificó su ofensiva. Con la ayuda de Alcibíades, que ahora actuaba como consejero espartano, los lacedemonios ocuparon Decelia, una posición estratégica en el Ática, que permitió controlar completamente la región y cortar las rutas de suministro ateniense. Esta fase se conoce como la Guerra Decelíaca. A ello se sumó la intervención del Imperio Persa, que comenzó a financiar la reconstrucción de la flota espartana a cambio de influencia en las ciudades jónicas. Con recursos persas y comandantes capaces como Lisandro, Esparta desarrolló finalmente una fuerza naval capaz de desafiar el dominio ateniense en el mar. En el 405 a.C., la flota espartana, bajo el mando de Lisandro, logró una victoria decisiva en la batalla de Egospótamos, donde destruyó casi por completo la flota ateniense. Atenas quedó aislada y sin capacidad de resistir un bloqueo prolongado. Al año siguiente, hambrienta y debilitada, Atenas se rindió. Sus murallas fueron derribadas al son de flautas espartanas. Como símbolo de la restauración del orden tradicional griego, Esparta emergió como la potencia dominante en Grecia, pero su victoria fue amarga. La guerra había devastado la economía, diezmado la población y exacerbado tensiones internas. El sistema espartano, rígido por naturaleza, no estaba preparado para ejercer un liderazgo imperial. El triunfo marcaría, paradójicamente, el comienzo de su declive. La caída de Esparta. La victoria en la guerra del Peloponeso convirtió a Esparta en la potencia dominante de Grecia, pero su hegemonía duraría poco. La ciudad, que había resistido siglos de presiones externas, guerras interminables y amenazas internas, comenzó a resquebrajarse cuando intentó asumir un papel para el que no estaba preparada, el de imperio. Durante generaciones, Esparta había construido su poder sobre la disciplina interna, la rigidez social y la supremacía hoplítica. Sin embargo, ninguna de estas fortalezas era adecuada para gestionar territorios lejanos, controlar alianzas inestables, ni competir con los cambios tácticos y políticos que definieron el siglo IV a.C. Su caída no fue un evento súbito, sino un proceso lento y profundo, resultado de decisiones erróneas, transformaciones geopolíticas y la incapacidad de adaptarse a un mundo que cambiaba más rápido de lo que Esparta podía soportar. Tras la rendición de Atenas en el 404 a.C., Esparta impuso un régimen oligárquico en la ciudad derrotada, conocido como el Gobierno de los 30 Tiranos, bajo la influencia directa del general Lisandro. Esta política marcó el inicio de una serie de intervenciones autoritarias que generaron resentimientos en toda Grecia. Esparta exigió tributos, colocó guarniciones en ciudades aliadas y actuó como árbitro supremo en los conflictos internos de otras polis. Este comportamiento imperial contrastaba abiertamente con su ideología tradicional, que exaltaba la autosuficiencia y la vida sencilla. Incluso dentro de Esparta surgieron tensiones. Muchos ciudadanos desconfiaban del poder creciente de Lisandro y su tendencia a actuar con autonomía respecto a las instituciones tradicionales. El primer signo serio de fractura apareció cuando la propia Atenas, incapaz de tolerar la opresión de los 30, se rebeló. En 403 a.C., el demócrata Trasíbulo lideró un levantamiento que restauró la democracia ateniense. Lo sorprendente fue que Esparta permitió esta restauración tras un intenso debate interno. El rey Pausanias, temeroso de que Lisandro adquiriera demasiado poder, intervino a favor de los demócratas. Este episodio reflejaba una división profunda en la élite gobernante, con dos visiones opuestas sobre el papel de Esparta en Grecia. A esto se sumó un problema estructural que se volvería crítico: la disminución del número de ciudadanos espartiatas. Las guerras prolongadas habían reducido la población masculina, pero el verdadero colapso se debía al rígido sistema económico. Para mantener la ciudadanía, cada espartiata debía aportar una cuota obligatoria a los sisitias. Quienes no podían hacerlo perdían automáticamente sus derechos. La acumulación de tierras en manos de unas pocas familias, favorecida por las herencias femeninas, redujo aún más el número de ciudadanos plenos. Al comenzar el siglo IV a.C., se estima que Esparta contaba con menos de 2000 espartiatas y hacia el 371 a.C., apenas unos 700.
Un estado que dependía de la élite hoplítica no podía sostener su poder con cifras tan reducidas. El prestigio militar espartano se mantuvo en apariencia, pero la realidad era más compleja. Esparta era dominante en tierra, pero carecía de una flota regular permanente. Para sostener sus ambiciones marítimas dependía del financiamiento persa, algo que contradecía su imagen de independencia absoluta. Esta dependencia creó un escenario paradójico. El imperio que había vencido a Atenas terminó subordinado a la diplomacia persa, que manipuló a las polis griegas para mantenerlas divididas. El conflicto con Persia llevó a Esparta a intervenir en Asia Menor. Bajo el mando del rey Agesilao II Agesilao, era un comandante brillante, austero y profundamente leal a la tradición. Sus campañas demostraron que el espíritu espartano seguía vivo. Sin embargo, su éxito provocó nuevos temores entre otras polis griegas. Atenas, Argos, Tebas y Corinto formaron una coalición conocida como la Guerra de Corinto, apoyada financieramente por Persia, que buscaba frenar la expansión espartana. Aunque Esparta logró algunas victorias importantes, especialmente navales bajo el mando de Lisandro y luego Agesilao, la guerra demostró que la hegemonía espartana estaba basada en fundamentos frágiles. Finalmente, Persia intervino diplomáticamente imponiendo la paz del rey, que reconocía su control sobre las ciudades jónicas y obligaba a las polis griegas a permanecer independientes. Esparta fue designada garante de la paz, pero al precio de aceptar la supremacía persa en Asia Menor. Para muchos griegos, esto fue una capitulación vergonzosa. Sin embargo, el golpe definitivo para Esparta no vendría de Persia, sino de una polis que durante siglos había permanecido en la sombra. Tebas, bajo la brillante dirección de Epaminondas y Pelópidas, Tebas revolucionó la táctica hoplítica y desafió abiertamente la autoridad espartana. Esparta respondió invadiendo la Beocia en varias ocasiones, pero sus campañas ya no tenían la efectividad de épocas pasadas. El número reducido de espartiatas impedía llevar a cabo largas guerras y la rigidez del sistema social dificultaba la contratación de tropas auxiliares eficaces. La confrontación decisiva tuvo lugar en Leuctra en el 371 a.C. Allí, Epaminondas empleó una táctica innovadora que cambiaría para siempre la historia militar. La formación oblicua con el bloque pesado en el flanco izquierdo, concentrando la fuerza contra el punto donde se encontraba la élite espartana. En lugar de afrontar a los lacedemonios en igualdad de formación, Tebas utilizó una disposición asimétrica que rompió el equilibrio de la falange tradicional. La derrota espartana fue aplastante. Murieron más de 400 espartiatas, incluyendo oficiales de alto rango. Ninguna derrota anterior había tenido un efecto tan devastador. Leuctra desmanteló el mito de la invencibilidad espartana. Más aún, permitió a Tebas lanzar una campaña sin precedentes en el Peloponeso. Epaminondas avanzó hacia Mesenia y liberó a los ilotas mesenios, quienes durante siglos habían sido sometidos por Esparta. Con la fundación de la ciudad de Megalópolis y la restauración de la independencia mesenia, Esparta perdió de manera irreversible su base económica. La pérdida de Mesenia no solo debilitó su riqueza agrícola, destruyó el sistema que sustentaba toda su estructura social. Sin ilotas mesenios, los espartiatas quedaron sin la mano de obra necesaria para sostener su modo de vida. Desde ese momento, Esparta se convirtió en una potencia secundaria. Aunque mantuvo cierta relevancia militar en conflictos posteriores, como en las guerras contra Macedonia, nunca volvió a recuperar su influencia anterior. El auge de Filipo II y Alejandro Magno terminó por relegarla a la periferia política del mundo helénico. La llegada del dominio romano selló su destino como una ciudad respetada por su pasado pero sin protagonismo real. La vida cotidiana espartana. La vida cotidiana en Esparta estuvo marcada por una dualidad profunda, austeridad y disciplina en lo individual, pero cohesión y ritualidad en lo comunitario. A pesar de su fama como sociedad exclusivamente militar, el día a día espartano incluía actividades, ceremonias y costumbres que sostenían el entramado social. Esparta no era solo un ejército, era un modo de vida cuidadosamente diseñado para perpetuar un ideal colectivo donde cada persona, hombre, mujer, anciano o niño, ocupaba un lugar definido y contribuía a la estabilidad del Estado, el aspecto más conocido de la vida espartana, y quizá el que más impacta a los observadores modernos.
era la austeridad material. Los espartanos despreciaban el lujo y consideraban que la riqueza excesiva corrompía el carácter. Los hogares, incluso los de familias de prestigio, eran simples. No existían palacios ni templos ostentosos como los de Atenas. Las casas estaban construidas con materiales básicos y la decoración se reducía al mínimo. La ropa era funcional, generalmente de lana, y se evitaba cualquier tipo de adorno. Esta sencillez no se debía a la pobreza, sino a una elección ideológica. La vida debía centrarse en la virtud y el deber, no en la acumulación. El sistema alimentario espartano reflejaba esta misma filosofía. Las comidas se realizaban en los sisitias, comedores comunales donde los ciudadanos compartían alimentos sencillos: pan, queso, higos, vino diluido y el infame caldo negro, una mezcla de sangre de cerdo, vinagre y sal. Aunque los extranjeros lo consideraban repugnante, los espartanos veían en él un símbolo de fortaleza. Comer juntos era una obligación y un ritual que reforzaba la igualdad entre los ciudadanos. La vida doméstica masculina era prácticamente inexistente. Los espartiatas dormían muchas veces en barracones hasta la madurez, lo que reforzaba la idea de que la familia era secundaria frente al Estado. Las mujeres, por otro lado, vivían un día a día marcado por la autonomía económica y la responsabilidad doméstica. Administraban las propiedades familiares, supervisaban a los hilotas asignados a las tierras y se encargaban de la educación temprana de los niños hasta los 7 años. Los relatos describen a las mujeres espartanas como figuras imponentes, dueñas de una personalidad firme y un sentido del honor comparable al de los hombres. Su vida cotidiana incluía actividad física regular, participación en rituales religiosos y presencia en la vida pública. Aunque no tenían derechos políticos, su influencia social era considerable. Los hilotas, la mayoría de la población, vivían una realidad muy distinta. Trabajaban la tierra, cultivaban cereales, aceitunas y uvas y entregaban una parte significativa de su producción a los ciudadanos. Su vida estaba marcada por la vigilancia constante y las humillaciones rituales destinadas a recordar su subordinación. A pesar de ello, mantenían tradiciones culturales propias y una vida religiosa que, aunque subordinada a la espartana, conservaba identidad. Su existencia reflejaba el contraste fundamental del sistema espartano. Una élite guerrera sostenida por una población servil que vivía en un estado de tensión permanente. Las actividades laborales en Esparta recaían principalmente en los periecos y los hilotas. Los periecos, habitantes libres sin derechos políticos, conformaban una parte crucial de la economía. Eran artesanos, comerciantes, pescadores y metalúrgicos. Producían armas, armaduras, embarcaciones y objetos cotidianos que los ciudadanos necesitaban. El día a día de un perieco podía incluir viajes comerciales, trabajo en talleres o labores relacionadas con la pesca y el transporte. Aunque subordinados a Esparta, gozaban de más libertad que los hilotas y podían acumular riqueza. La religión impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los espartanos eran profundamente devotos y realizaban numerosos rituales en honor a dioses como Artemis Orthia, Apolo, Atenea y Zeus. Las fiestas religiosas, como las carneas o las gimnopedias, no eran solo celebraciones espirituales, también cumplían funciones políticas, militares y comunitarias. Durante las carneas, por ejemplo, estaba prohibido declarar la guerra o emprender campañas, lo que enfatizaba la importancia del equilibrio entre lo sagrado y lo militar. Las gimnopedias celebraban la destreza física mediante danzas, cantos y competiciones que involucraban a jóvenes y adultos por igual. La vida infantil también incluía rituales frecuentes. Antes de ingresar a la agogé, los niños participaban en pequeños festivales y competiciones que los introducían al mundo social espartano. La relación entre generaciones era estricta. Los ancianos tenían un lugar de autoridad moral y participaban activamente en decisiones comunales. La gerusía, por ejemplo, estaba compuesta por hombres mayores de 60 años, cuyo día a día ya no incluía entrenamiento militar, pero sí responsabilidades políticas y judiciales. El entretenimiento era limitado, pero no inexistente. La música, la poesía coral y las competiciones deportivas eran elementos fundamentales de la vida cotidiana. Los espartanos valoraban las letras, pero solo en cuanto servían para inspirar virtud y patriotismo.
No fomentaban la filosofía especulativa ni el drama teatral como Atenas, pero sí cultivaban himnos marciales y cantos que exaltaban el sacrificio y la comunidad. Las danzas guerreras, ejecutadas al ritmo de la flauta, formaban parte tanto del entrenamiento militar como de las celebraciones públicas. En cuanto a la vida emocional, los espartanos desarrollaban vínculos intensos con sus compañeros de armas. La educación conjunta desde los 7 años fomentaba relaciones de camaradería que duraban toda la vida. La familia, aunque presente, no era el núcleo emocional de la sociedad. La comunidad militar era el espacio donde se construían identidades, amistades y lealtades. La ausencia de largas convivencias matrimoniales durante la juventud reforzaba este modelo. No obstante, los vínculos afectivos familiares tenían su espacio, especialmente a partir de la mediana edad. Cuando los hombres podían pasar más tiempo en el hogar, las rutinas diarias estaban diseñadas para mantener a toda la sociedad en un estado constante de preparación. Los entrenamientos eran regulares, las inspecciones comunes y la vigilancia interna, especialmente hacia los hilotas, una obligación permanente. La disciplina no era solo una práctica militar. Se vivía en la alimentación, el comportamiento público, el habla lacónica y en la actitud hacia la vida. El ideal espartano era la autocontención. Los ancianos tenían una vida relativamente tranquila pero cargada de responsabilidad. Muchos supervisaban rituales religiosos o participaban en la educación de los jóvenes, transmitiendo historias y valores. Su experiencia era considerada esencial para la estabilidad de la polis. En una sociedad donde la muerte gloriosa en combate era idealizada, llegar a la vejez era visto como una señal de sabiduría que debía ser aprovechada para mantener la cohesión moral del Estado. La vida cotidiana en Esparta fue un equilibrio entre la dureza institucional y la ritualidad comunitaria. A pesar de su reputación de severidad, existía un sentido profundo de pertenencia que para muchos resultaba más valioso que la libertad individual. La identidad espartana se construyó a través de prácticas compartidas, sacrificios colectivos y una visión del mundo donde la polis era la unidad suprema de significado.